Bien, pues buenos días, les agradezco que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para que continuemos pues con nuestro diplomado en democracia participativa y deliberativa. Bueno, recordarán ustedes que por una situación de un viaje que tenía que hacer, pues acabamos un poco antes, el viernes pasado, recuerdan, ¿no? Bueno, pues la intención va a ser el día de hoy retomar el tema hablar del tema de la historia de la democracia en México, pero también quisiera hacer algunas reflexiones, si me lo permiten, acerca del tema que estábamos acabando el viernes, ¿no? O sea, esto de los tipos y las vertientes de la democracia. Sobre eso quisiera yo decir que desde luego hay algunos conceptos, algunas acepciones de la democracia que no alcanzamos a ver, pero que no vemos, no porque no existan o no porque no sean relevantes, sino porque no inciden de manera inmediata o directa en los temas de nuestro diplomado. Por ejemplo, la noción de la democracia y la gobernanza, que desde luego, bueno, pues es un tema importante, pero que vamos, no tiene que ver propiamente con nuestro diplomado y que por lo tanto, pues no abordamos. Pero sí quisiera puntualizar un asunto en particular, que es el de la democracia comunitaria, porque además es, digamos, algo que vamos a platicar también en la sesión de esta segunda materia, y que tiene que ver con el hecho de reconocer las prácticas democráticas dentro de los pueblos y comunidades indígenas. Me parece que este es un tema, vamos, que resulta sumamente relevante porque implica el reconocimiento de que no hay única y exclusivamente una noción, vamos a decir así, occidental de la democracia. Nosotros hemos narrado aquí el surgimiento y la evolución de la democracia desde una perspectiva esencialmente, vamos a llamarla así, occidental, ¿no? Empezábamos con los griegos, hablamos de Roma, del medioevo, pero eso no quiere decir que no existan y que no hayan existido algunas prácticas propiamente democráticas fuera de este mundo occidental. Prácticas que incluso se han mantenido a lo largo del tiempo y que justificaron o que sustentaron, mejor diría yo, las prácticas políticas de los pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido, entonces, nuestra Constitución ya a partir más o menos del año 2000 reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos políticos y que pueden tomar pues una serie de decisiones respecto de su propio gobierno. Eso implicó, eso implica varias cosas que es muy importante tener en claro, ¿no? Lo primero es que, y me hago cargo del comentario que puede ser polémico, y si es así, pues con gusto lo debatimos. Lo primero es que me parece implicó el reconocimiento de una nueva decisión fundamental, porque en esta idea de las decisiones fundamentales que como constitución, ¿no? Es una idea muy de Carl Schmitt que don Jorge Carpizo trae a México. Comentario al margen, acabamos de subir al canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral el día viernes una entrevista con Luis Raúl González Pérez acerca de la vida y obra de Jorge Carpizo. Ojalá lo puedan ver, creo que quedó muy interesante el programa. Esta idea de las decisiones fundamentales como decisiones políticas e históricas que conforman la esencia, digamos, el core, el centro de la Constitución
Y en ese sentido, me parece que se introduce como una nueva decisión fundamental el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Como me parece también, por distintas razones, que el tema de paridad es también ya una decisión fundamental en lo constitucional. Bueno, es a partir entonces de este reconocimiento que tenemos que admitir, en segundo lugar, la existencia de un nuevo ámbito, que no nivel, sino un nuevo ámbito de creación jurídica y de gobierno de naturaleza propiamente representativa, como es el de los pueblos y comunidades indígenas. Y desde luego, bueno, esto creo que será evidente para ustedes, el reconocimiento de una democracia comunitaria que es distinta de la democracia representativa, pero que también es distinta de la democracia participativa y de la deliberativa. Porque la democracia comunitaria, si bien participan algunos elementos de estas formas democráticas que acabo de mencionar, tiene una serie de características propias, ¿no? Individuales, que tiene que ver, en primer lugar, con los sujetos de esa democracia, ¿no? Que ya no es simplemente cualquier ciudadana o cualquier ciudadano, sino aquellas personas ciudadanas que forman parte de un pueblo o una comunidad indígena, o en su caso, un pueblo o una comunidad afromexicana. Entonces, hay una, vamos a decirlo en términos de lógica formal, ¿no? Una regla de formación del conjunto que es más pequeña que las otras visiones de la democracia, donde es pues cualquier ciudadano, ¿no? Aquí es cualquier ciudadano que forme parte de la comunidad indígena. Eso en un primer momento. En un segundo momento, que su objetivo o su finalidad es aquello que tiene que ver con la decisión acerca de los recursos naturales propios de la comunidad, pero también respecto del gobierno mismo de la comunidad. Fíjense que esto ha sido muy interesante bueno, desde luego en el derecho electoral, ¿no? Pero incluso en ramas diversas al derecho electoral. Por ejemplo, en marcas y patentes, por ejemplo, en registros, por ejemplo, en derecho energético, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ha sucedido, en particular, si la memoria no me falla, en comunidades de Oaxaca y de Guerrero, con comunidades, lugares donde llegan estas empresas que instalan los famosos aerogeneradores, estas aspas gigantescas que generan electricidad mediante el viento, y quieren llegar y quieren instalar estos aerogeneradores, ¿no? Y tienen que negociar con la comunidad. Y es la asamblea de la comunidad la que aprueba o no aprueba la instalación de estos parques de aerogeneración y en su caso la contraprestación que se solicita. Entonces no es simplemente pues ponernos de acuerdo con el que creo que es el dueño del terreno. Voy a poner otro ejemplo también que me parece muy interesante, que tiene que ver con el reconocimiento a la propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas. Les pediría si podamos ir prendiendo las cámaras porque solamente tenemos dos y es una de nuestras reglas, ustedes lo saben, de la Escuela Judicial Electoral, tener prendidas las cámaras. Muchas gracias. Decía yo, el tema de los patrones textiles, ¿no? Ustedes han visto que ha habido casos de personas que son denunciadas o de marcas famosas, talleres famosos, que son denunciados porque utilizan, diríamos en términos muy mexicanos, se piratean, ¿no? Es la palabra que usamos. Utilizan diseños que son propios, diseños textiles propios de pueblos o comunidades indígenas. Y entonces dicen, pues es que yo lo vi, no estaba registrado y lo usé. No, espérame, papá, eso no se puede hacer así. Si es un diseño de un artista en particular, tú vas y pides la autorización del artista, que te la puede dar, te la puede negar o te puede reclamar algo a cambio, ¿no? Exigir algo a cambio. Pero si es un diseño, digamos, que tiene que ver con la cultura del lugar, tienes que recabar la autorización de la comunidad. Entonces, no es así de que, ay, pues es que vi esta prenda de ropa con este diseño y me pareció muy bonito y entonces lo uso. No. Esto es muy interesante, insisto, porque, por ejemplo, estos son algunos de los temas
que no son propiamente electorales, pues de hecho son de otro tipo, ¿no? Son temas que no son propiamente electorales, que sin embargo se llevan a una decisión democrática de la Asamblea. Permitimos o no que se instalen los aerogeneradores, permitimos o no que esta marca, inserte el nombre de la marca que usted quiera, utilice o no estos diseños a cambio de determinada contraprestación. Repítame un segundito. Hace tiempo, hablando de esto en una universidad en la que doy clase en licenciatura, un alumno me decía que eso le generó muchos problemas al despacho de su papá, que resultaba que el papá trabaja o tiene un despacho que lleva cuentas de determinadas empresas de moda y que tuvieron justamente que hacer esto, ¿no? Que sentarse a negociar con la asamblea, pues la autorización, y el muchacho, pues un poco transmitiendo, entiendo yo, la incomodidad del papá, decía que era muy complejo negociar con comunidades indígenas. Pues claro que es complejo, porque hay una racionalidad distinta a la que nosotros normalmente usamos, ¿no? Y entonces de repente uno podría decir, oiga, pues ¿por qué no me autoriza? Ya le estoy ofreciendo tanto dinero, ¿por qué no me autorizan a usar el diseño? Bueno, pues porque el diseño tiene cierto contexto, tiene cierta historia, tiene cierto sentido. Yo tengo una camisa que compré a un taller artesanal acá en el Estado de México, de algodón con unos tejidos en los bolsillos de lana que representan determinado animal. Y me acuerdo mucho que pues la persona que la tejió, el hombre que la teje, que era un hombre en este caso, me explicaba el sentido de ese tejido para su comunidad. Entonces, pues resulta que no es simplemente de que, ay, creo que se vio bonito, ¿no? Sino que hay un contexto cultural detrás que pues uno desde luego tiene que respetar. Muy bien, entonces, bueno, pues también decíamos este tema de la democracia comunitaria, que cada vez se vuelve, insisto, más importante. Probablemente alguien de aquí, igual y no, pero probablemente esté pensando, oiga, doctor, pues a mí eso no me importa, aquí en mi estado eso no existe, ¿no? Sí, eso está bien para Oaxaca y Chiapas, pero pues, ¿qué? Acá en el norte, ¿qué? Y yo diré también. La realidad es que tenemos pueblos y comunidades indígenas prácticamente en todo el país, incluso, voy a poner un ejemplo, una que a mí me sorprendió mucho en Zacatecas. Llegamos en alguna ocasión a un pueblo en Zacatecas, allá por Jerez, y nos encontramos con que había varios glifos y varias representaciones del águila azteca, ¿no? Incluso en el jardín principal. Y entonces nos empieza a explicar la persona que nos llevó que ese fue un pueblo donde los españoles, pocos años después de la conquista, lo fundaron llevando aztecas del centro del país porque se los llevaban a trabajar, no recuerdo si en minas o en algo por allá. Bueno, no era el pueblo originario del lugar, sin embargo es un pueblo indígena. Oiga, pero es que llegó después de la conquista y ¿quién dice que todo se tiene que congelar como estaba antes de la conquista? ¿No? Entonces, la realidad es que lo encontramos en varias partes. Pero quiero también apuntar algo. Esto es algo que se está empezando a desarrollar más allá de lo que nosotros entendíamos directamente como pueblos y comunidades indígenas. Y sé que mientras digo esto, ustedes inmediatamente piensan, sí, los pueblos y comunidades afromexicanas, sí, claro, también, pero incluso más allá. Por ejemplo, alguna comunidad ya de tipo cercano, digamos, a los menonitas, ustedes ubican al pueblo menonita, está ya buscando su reconocimiento para poder gobernarse por un sistema normativo interno, no siendo, evidentemente, un pueblo o comunidad indígena, pero digamos utilizando la misma figura. Este es un asunto que, digamos, se encuentra subiúdice, no sabemos en qué vaya a acabar. No me importa ahorita a mí en este momento, en realidad, digamos, para efectos académicos, en qué vaya a acabar, sino solamente lo quiero apuntar para que puedan ustedes observar cómo esto de la democracia comunitaria, que insisto, es algo ya previsto en la Constitución, pues empieza a desarrollarse hacia espacios que a lo mejor no se habían pensado originalmente, ¿no?
pero que pues por ahí están teniendo lugar. Muy bien, quisiera ver aquí en un primer momento si hubiera algún comentario. José Alfredo, adelante, José Alfredo. Tu micro. A ver, a lo mejor soy yo. ¿Ustedes lo escuchan a José Alfredo? No, no se te escucha, José Alfredo. Ah, creo que abandonó por error. Ah, sí, luego pasa que le pica uno a donde no es, ¿no? Ya estás ahí, José Alfredo. Nada más tu micro, porfa. Me equivoqué de botón. No te preocupes, adelante, adelante. Mil disculpas. Rapidísimo. Esta cuestión, democracia comunitaria. Tengo una pregunta y una opinión, las dos muy rápidas. Primera pregunta. ¿No abre la posibilidad a un problema de... es la única palabra que se me ocurre para describirlo, de corrupción? Porque pues finalmente el Estado mexicano es bien, otra palabra que creo que no va, pero bueno, totalitario, o sea, tiene el dominio de todo el territorio nacional y ha legislado sobre todo el territorio nacional. Y entonces luego ve y pídele requisitos específicos a la comunidad y la comunidad te dice, tal vez su alumno se lo dijo, ¿no? La comunidad te dice, pues órale, pero pavimentame este camino, o aquí ponme unos retenes, aquí ponme unas barreras para cuando pasan los carros porque siempre se derrapan por aquí, ¿no? Y está, o sea, parece corrupción, ¿no? Entonces, no sé si hay lugar a esa, o una sobreregulación, digo, la pregunta es esa, y la afirmación. Es bastante lógico, más allá de que aclaró que no es muy interesante para términos académicos en este momento, pues es que es bastante abogansteril el planteamiento, ¿no? Y podemos acudir al derecho fiscal, donde los abogados son muy buenos para decir, mira, esta figura fiscal, yo puedo acomodarme de esta manera y ya estoy dentro de ella. Y oye, espérate, pero eso es para mujeres trabajadoras. Ah, sí, pero la dueña de esta empresa que tiene millones de dólares es una mujer trabajadora también y meten en problemas el contexto jurídico. Es lo mismo lo que ocurre ahí, ¿no? Mira, esto es para comunidades. Yo soy una comunidad, ¿no? Pensemos que no hubiera un contexto negativo de esto. Yo soy la Unión Tepito, yo soy los que todavía están damnificados del 85, todavía hay ahí damnificados del 85 en la Ciudad de México, y nosotros nos organizamos conforme a reglas particulares de nuestra comunidad, y viene ese problema. Bueno, esos dos puntos, gracias. Gracias, José Alfredo. Mira, aventuraría dos respuestas, ¿no? Una desde, digamos, un poco teórica, ¿no? Desde la teoría del Estado, y diría, bueno, lo que pasa es que México es un Estado federal, donde tienes razón, hay normas que tienen aplicación en todo el país, pero también hay normas creadas por centros locales, como son los gobiernos locales, que tienen aplicación solamente en una parte del territorio del Estado mexicano, o incluso municipales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en temas como licencias de funcionamiento. Desde luego soy un ignorante del tema de los aerogeneradores, pero supongo que necesitarán licencias de funcionamiento como cualquier negocio. Y pues ese permiso tendrán que trabajarlo en el municipio. Eso, digamos, en un primer momento. En un segundo momento, yo diría que el que las comunidades indígenas pidan una contraprestación a cambio de que se use alguno de sus recursos naturales, tiene un sustento constitucional. O sea, es la propia Constitución la que dice que las comunidades participan, digamos, en la administración de sus recursos. Entonces, esa parte, digamos, creo que ahí se encuentra cubierta. Me parece que la inquietud que planteaba, por ejemplo, alumno mío en clase, tenía que ver con, más bien me parece, con una cuestión de certeza, ¿no? O sea, de con quién me siento a negociar. ¿Me siento a negociar con el comisariado ejidal
Digo, a lo mejor aquí alguien me va a levantar inmediatamente la mano y me va a decir, no, doctor, el comisariado ejidal no es necesariamente con esta autoridad indígena. Yo estoy de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que no es fácil saber, ¿no? O sea, me siento a negociar con el comisariado ejidal, me siento a negociar con el delegado, me siento a negociar con la asamblea de la comunidad, me siento a negociar con algún órgano dentro de la comunidad, ¿con quién me siento a negociar? Lo cual presenta un problema práctico realmente importante, porque la pregunta es, ¿quién puede decidir? ¿No? Porque, vamos, visto desde aquí, desde una oficina, uno podría decir sencillamente, pues ve a la comunidad, ok, pero ¿quién es la autoridad dentro de la comunidad? En algunos estados, estoy pensando, por ejemplo, Querétaro, han hecho un esfuerzo muy interesante por documentar quiénes son las autoridades en las comunidades. O sea, hay un conjunto de comunidades reconocidas en ley como comunidades indígenas, y entonces lo que han hecho mediante un trabajo antropológico muy interesante es ir a la comunidad y documentar quién es la autoridad, lo cual es muy importante para el instituto o para los órganos municipales o para los órganos de gobierno, porque con quién tengo que sentarme a hablar, ¿no? Pero me da la impresión de que, por ejemplo, podría suceder con una empresa de este tipo. Oiga, voy a negociar tal cosa con la comunidad, dígame usted que ya lo tiene identificado, que entiendo es información pública, que ya lo tiene identificado quién es la autoridad, con qué autoridad me tengo que sentar a negociar. Lo cual, insisto, me parece, no elimina la complejidad, no elimina, desde luego, la complejidad. Ahora, esto es algo que sucede y es muy interesante observarlo, no solamente en México, sino en otros países. Por ejemplo, un país donde esto se ha trabajado de forma muy interesante es Canadá. Recuerdo un caso que se platicaba, ¿no? Es un caso que tiene que ver, me parece, no me acuerdo si con una petrolera o con una minera, con una de estas dos empresas de naturaleza extractiva, y llega ante los tribunales y el juez se da cuenta que llegó, digamos, las autoridades de la comunidad y parte de la comunidad, pero no traían abogado. Entonces el juez, antes de iniciar la audiencia, les dice, a ver, espérenme, o sea, ¿quién es su abogado? Y digamos, el líder de la comunidad, no recuerdo el nombre específico, digamos, del cargo, el líder de la comunidad le dice, no tenemos abogado, porque esto es demasiado importante como para dejárselo a los abogados. Lo cual no sé qué quiere decir de nosotros, pero estoy hablando por mí, porque no estoy hablando por nadie más, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, José Alfredo, por tu comentario. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Rubén, creo que estabas levantando la mano. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Pues solamente, digamos, se está hablando de democracia comunitaria y lo que entiendo cuando se hace referencia a ello es que únicamente se consideran a los pueblos y comunidades indígenas. Digamos, yo tenía más bien como una idea como más general, digamos, que la democracia comunitaria pues también tiene que ver, digamos, con pueblos no necesariamente indígenas, digamos, o con colonias populares, digamos, y ahí sobre todo relacionándolo con aquellos mecanismos participativos que consideran a la comunidad, por ejemplo, como las contralorías sociales, digamos, ¿no? Donde pues haya una obra pública y se requiere que los ciudadanos se organicen para dar seguimiento a X obra, digamos, ¿no? Entonces, en específico, la pregunta es si la democracia comunitaria se refiere específicamente y se hace alusión a las comunidades y pueblos indígenas. Muchas gracias por la pregunta. A ver, diría dos cosas. La primera es, recuerden que estamos en un módulo introductorio. Van a profundizar en esto más adelante. Dicho esto, diré que la respuesta, digamos, provisional es que esto se construye pensando en pueblos y comunidades indígenas, pero se ha ido ampliando. Cuando se construye a inicios de los 2000, esta idea de reconocer los sistemas normativos internos, lo que le llamaban los usos y costumbres, se pensó solamente para pueblos y comunidades indígenas, pero después se amplió a pueblos y comunidades afromexicanas. O sea, el concepto ya sufrió una ampliación. Ahorita hay quien lo está pensando, por ejemplo, decía yo, para parte de los menonitas. Yo no sé en qué vaya a quedar, porque insisto, es un tema sub iudice.
La verdad es que no quiero hacerle al pitonizo judicial porque es un mal negocio y no sé en qué vaya a acabar y no sé que les diga algo que me equivoque, pero lo importante en realidad es que esto ya se está pensando, ¿no? Hasta dónde más se pueda llevar, no sé, también hay una cosa clara, depende de hasta dónde del propio concepto constitucional. O sea, porque hay un límite de la racionalidad, ¿no? O sea, no se puede estirar la liga de forma que vaya más allá de la racionalidad del propio concepto, ¿no? Pero bueno, eso lo tendremos que ir viendo. Muchas gracias, Rubén. Adelante, Leonardo. Muchas gracias. Solamente para puntualizar dos aspectos con respecto a lo de la certeza que comentaban ahorita, de con quién se sientan a negociar. El año pasado, bueno, todavía estamos bueno, el Instituto Nacional Electoral está en proceso de la redistritación, y cuando se hizo ese procedimiento, antes de hacer las propuestas de modificación de los distritos, se hizo una consulta a los pueblos indígenas, y ahí se contó con una colaboración importante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien quiero yo pensar que a nivel nacional estuvo en coordinación con el Consejo General o con la autoridad del INE en la materia, justamente para dar certeza de con quiénes se va a contar para consultarles. Entonces, otro elemento también que es importante considerar es que la cuestión de los pueblos indígenas también tiene que ver con un principio de autoadscripción, o sea, también tiene que ver con que no solamente es con que sean indígenas, sino que ellos se asuman como parte o miembros de una comunidad indígena. Y por último, lo que comenta José Alfredo a lo mejor el intercambio, hay que tomar en cuenta que las comunidades indígenas tienen dentro de sus usos y costumbres un tipo de tributación que es en especie, y no solamente en tributación de términos materiales, sino también tienen la figura del tequio, del trabajo comunitario. Alguien debe algo, tiene, no sé, alguna persona tuvo alguna infracción dentro de la comunidad, hacen trabajo comunitario, pero no entendido como una especie de castigo, sino también comprendido como una parte de iniciativa de colaboración. Entonces hay que partir de dos visiones distintas incluso del derecho occidental. Ellos tienen otras formas de regirse, y que obviamente quiero yo pensar que las reformas constitucionales han tomado en cuenta ese tipo de principios y las han tratado de hacer pues coexistibles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Sí, desde luego parte del problema, y es algo que nos llega a la justicia electoral, es la armonización, ¿no? Entre estos sistemas normativos internos y el derecho, digamos, electoral de raigambre occidental, porque ambos, desde luego, tienen una cobertura constitucional, ¿no? Y es algo de lo que vamos a platicar justamente. Bueno, permítame un segundo, por favor, y vamos a continuar, un segundito. Bien, con lo que yo quisiera que nos quedáramos, digamos, de esta parte, simplemente es, pues, con el reconocimiento o con el conocimiento de que existe también esta instancia democrática, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces ya, digamos, formalmente con el tema del desarrollo histórico de la democracia en México. A ver, aquí traigo una breve presentación que elaboró en su momento el profe Rafa Caballero, y que me parece que es una espléndida guía. Cuando, a ver, recordarán, vamos, ¿tenemos pervivencia de las formas democráticas precoloniales? Desde luego que sí, ¿no? Desde luego que sí. Tan es así que era justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Ahora, esto
en el entendido, o sea, tenemos que entender varias cosas. Primera, en el entendido de que cuando nosotros hablamos del derecho indígena actual, no estamos hablando desde una perspectiva histórica, ¿no? O sea, no estamos diciendo el derecho que existió antes de que llegara Cortés. O sea, bueno, claro que existía algo que pudiéramos equiparar con el derecho, ¿no? Claro que había una cierta estructura de gobierno, que había burocracia, que había todo esto, pues, pero no es a lo que nos estamos refiriendo, a lo que nos estamos refiriendo es a lo que hay hoy, porque el derecho indígena y las formas de organización de los pueblos y comunidades no son exactamente iguales. Vamos, es una cosa que ha evolucionado y que ha ido cambiando por decisión de las propias comunidades, pero también claramente por el contacto que las comunidades han tenido, digamos, con el derecho occidental. Vamos a platicar entonces aquí. A ver, la organización política prehispánica, hablando, por ejemplo, del pueblo azteca. Podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Pero vamos, nos ha parecido que, digamos, pudiera ser como algo más que otra cosa meramente ilustrativo. No podemos hablar, digamos, de un estado azteca o del estado azteca con la noción, digamos, occidental de la palabra estado, ¿no? Porque incluso el estado como tal, pues es una creación apenas del Renacimiento, ¿no? Digamos, pues un poquito de la Baja Edad Media hacia el Renacimiento, o sea, de Maquiavelo, digamos, para acá, Jean Bodin y todos ellos. Pero, bueno, vamos, de alguna manera es el término que se ha utilizado. Y este estado azteca, digamos, tenía una organización que pudiéramos equiparar en cierto grado a una organización feudal, donde lo primero que vamos a encontrar es una fuerte jerarquización de las estructuras de gobierno. Había una fuerte estructura, una muy clara estructura jerárquica, donde se ocupaban distintos cargos o distintas posiciones, donde esencialmente teníamos la presencia de una clase política fundamentalmente integrada por tres grupos de personas: los nobles, los guerreros y los sacerdotes. Eso quiere decir entonces que era una sociedad, vamos a decirlo así, en buena manera, fuertemente estratificada, Ahora bien, fue una sociedad que se extendió por buena parte de Mesoamérica, dando lugar a lo que también, seguramente de forma un poco impropia, hemos llamado el Imperio Azteca. Cuando pensamos, a ver, la noción de imperio, esto creo que sí es aplicable y es importante tenerlo claro. La noción de imperio es la noción de un poder político fuerte que está por encima de la pertenencia a un pueblo o a una nacionalidad. Esa es la noción de imperio. Entonces, en ese sentido es que podemos nosotros hablar del Imperio Azteca. Permítanme poner un ejemplo que espero pueda ser ilustrativo. El último gran imperio, porque el británico era ya más una comunidad de naciones, pero el último gran imperio, digamos, en el modelo tradicional, fue el Imperio Austrohúngaro, ¿no? El de Francisco José, el del hermano de Maximiliano, aquel que fue derrotado y desapareció ese imperio con la Primera Guerra Mundial. Bueno, era un imperio donde el emperador austriaco, de raigambre austriaca, de habla alemana y de religión católica, gobernaba sobre poblaciones que eran sí austriacas, pero también húngaras, pero también italianas, pero también polacas, pero también de la zona de los Balcanes, pero también sobre checos, pero también sobre eslovacos y una pequeña porción de ucranianos. Eso quiere decir que era un gobierno por encima de las nacionalidades. Eso es lo que se decía, que los imperios están por encima de las nacionalidades. Eso sucede también con el Imperio Azteca. Nada más que tenemos que tomar en cuenta que el concepto no aplicaría, digamos, propiamente el concepto de nacionalidad, porque es un concepto, digamos, más bien occidental, pero sí sobre pueblos que eran distintos al azteca, porque tenían una religión distinta, porque tenían una lengua distinta y una
incluso una organización interna que era distinta. Los aztecas se extienden y esto implica llevar su cultura, con todo lo que el concepto cultura abarca, a muchas partes fuera, digamos, de lo que actualmente es la propia capital. Y dominar política y militarmente una buena parte de Mesoamérica. En ese sentido lo entendemos como un imperio azteca. Y entendemos también la influencia que pudo tener más allá de propiamente el centro del país. Una característica que tienen todos los imperios es que tienen que desarrollar una burocracia altamente especializada y efectiva. Y por otra parte, tienen que desarrollar un ejército. No puede haber propiamente un imperio como tal sin una burocracia que administre una extensión territorial amplia y vasta con sistemas administrativos de contabilidad y de control, de seguimiento, y también con un sistema de formación de recursos humanos. Esto es algo muy interesante. Desde luego, digamos que es evidente, ¿no? Los aztecas no tenían la noción que ahora tenemos del servicio civil de carrera y que el SPEN y que cosas por el estilo de los que ahora hablamos en México. Pero ustedes saben que los aztecas tenían, por ejemplo, escuelas donde se daba la formación a los nobles. Y era una formación ¿en qué? En el gobierno. O sea, recibían una alta formación burocrática. Esto, ¿saben a qué se parece? Y es muy interesante observarlo, al caso francés. Los franceses tienen escuelas de gobierno, de administración pública, digamos, muy refinadas, muy especializadas, donde se forma su clase política. Bueno, algo muy similar tenían los aztecas, porque tenían que administrar un territorio, vamos, para las medidas de la época, un territorio inmenso, ¿no? En una época donde no había los vehículos modernos que nosotros tenemos el día de hoy, ni computadoras, ni internet, ni nada por el estilo. Entonces se necesitaba una clase burocrática bien entrenada y bien preparada. Y desde luego había métodos de administración pública. A lo mejor no discutían que si vamos a hablar de gobernabilidad o de gobernanza, pero no importa. Lo que había era una administración pública que se encargaba de la gestión de un imperio muy grande en una época donde las comunicaciones eran, pues como sabemos que eran. Y en segundo lugar, la existencia de un ejército que tuviera la posibilidad, primero, la dimensión y la capacidad necesaria de defender las fronteras del imperio, pero incluso de extenderlo. Y en segundo lugar, que tuviera los liderazgos capacitados y necesarios para hacerlo un ejército efectivo. Estos problemas organizativos son propios de cualquier imperio, no importa si estamos hablando de los aztecas, de los incas, de los austrohúngaros, de los Habsburgo, de quien ustedes quieran. Obviamente, cada figura lo va a resolver de manera distinta, pero son los problemas propios de una estructura gubernamental fuerte, impuesta, que se extiende a lo largo de un territorio, vamos a decirlo así, más o menos amplio. Como será evidente para ustedes, para mantener esto se necesitaba un esquema de tributación muy efectivo, porque todo esto implica gastos, ¿no? Entonces se necesitaba un esquema de tributación muy efectivo, lo cual curiosamente también nos lleva a la existencia de un sistema de contabilidad. Una característica relevante de este modelo, que muy posiblemente se repetía, o yo aventuraría que se repetía en otros pueblos prehispánicos, era la nula movilidad social y política, ¿no? Eran sociedades fortísimamente estratificadas, donde si tú nacías noble, ibas a morir noble. Si tú no nacías noble, no te ibas a volver noble, ¿no? No había capilaridad, no había movilidad social. Hay un espléndido libro de una economista, Minouche Shafik se llama, que fue directora de la London School of Economics, que habla de la necesidad de un nuevo pacto social posterior al COVID. Y es un libro muy interesante porque viene por muchas razones, pero entre ellas viene una tabla
donde te dice cuántas generaciones te costaría tener movilidad social hacia arriba. O sea, naces, digamos, en un estrato y para irte moviendo hacia arriba. Y hay sociedades, según los datos que presenta Minouche Shafik, que a lo largo de tu vida puedes moverte hacia arriba. Digamos, naces, vamos a decirlo así, clase media y puedes llegar a ser rico, ¿no? Pero hay otras sociedades, particularmente sociedades, digamos, históricamente antiguas, donde tener movilidad social, nos cuenta Minouche Shafik, puede llevarte 12 generaciones. 12 generaciones. O sea, prácticamente lo que te está diciendo es no hay movilidad social, no hay capilaridad social, ¿no? La sociedad azteca era así, era una sociedad donde no había una movilidad social. El virreinato nos trae varios elementos que es muy interesante observar. En primer lugar, cierto, hay una pesada estructura burocrática, que es la que vemos aquí en la pirámide, donde tenemos al rey, que tu consejo de Indias, que tu casa de contratación, el visorrey, el virrey, las audiencias, gobernadores, ayuntamientos y demás. Donde los puestos superiores son nombrados de una forma jerárquica, ¿no? O sea, el rey es rey por pertenecer a una casa reinante, ¿no? Y de ahí derivan los nombramientos que el rey hace de la Consejo de Indias, de la Casa de Contratación, del virrey, audiencias y los gobernadores o los capitanes generales en su momento. Esa parte, digamos, que es la parte superior o las partes superiores de la pirámide, son muy, es fuertemente jerarquizado, es lo que quiero decir, y no hay, digamos, algún tipo de manifestación democrática. Lo que tenemos es simplemente, pues, la decisión del de arriba, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy sencilla. Ahora, la realidad es que había sus peculiaridades. Por ejemplo, no era lo mismo ser virrey de Sicilia que ser virrey de la Nueva España, que ser virrey del Perú o ser virrey del virreinato del Río de la Plata. Por ejemplo, por buena parte o buena parte del periodo de la colonia, el puesto, digamos, de virrey, el virrey, digamos, más prestigioso, mejor pagado, digamos, el superior, no era el virrey de la Nueva España, sino el virreinato del Perú. Entonces, ser virrey del Perú, o sea, si tú eras virrey de la Nueva España y te mandaban a Perú, era un ascenso. Eso es lo que quiero decir, era un ascenso. También, por algún tiempo, por ejemplo, las Filipinas reportaban administrativamente al virreinato de la Nueva España. Después ya hubo una separación. Pero lo que es interesante observar aquí son dos figuras, que es el tema del... Perdón, aquí se me trabó. Perdón, es que se me trabó la presentación. Ay, Johan, permíteme un segundo, aquí tengo un problema con la presentación. Ya, no sé qué pasó que no me permitía regresarme a la lámina anterior. Ahí está ya. Dos cuestiones que es importante observar. La primera de ellas, el tema de los ayuntamientos. Elizabeth, ¿me puedes decir si se está proyectando la lámina? ¿Sí se ve? Sí, perfecto, gracias. El tema de los ayuntamientos. Ustedes lo saben, cuando Cortés llega a México, América, bueno, no, América no, ya estaba en Cuba, a México, lo primero que hace es fundar el ayuntamiento de la Villa Rica de Veracruz. La pregunta es, ¿por qué funda el ayuntamiento de Veracruz? ¿Porque quiere darle chamba de inspector en la vía pública a un compadre? ¿Porque quiere nombrar a un amigo secretario del ayuntamiento y que tenga un buen sueldo? ¿Por qué? ¿Por qué llegando en llegandito, antes de venirse hacia el centro del país, establece el ayuntamiento? ¿Por qué razón?
Seguramente aquí hay alguien que lo recuerde. Porque tenemos que recordar algo. Cortés era un antiguo estudiante de Derecho de Salamanca que destripó la carrera, o sea, no acabó la carrera. Y Cortés sabía que en el derecho castellano, entre el ayuntamiento y el rey, no había autoridad intermedia. Y si ustedes recuerdan, y sé que lo están pensando acá, fue justamente uno de los temas de la Revolución Mexicana, en particular la Revolución del Norte, ¿no? Que no hubiera jefes políticos, que no hubiera intermediarios entre ayuntamiento y gobernadores. Bueno, en España, en la Castilla, digamos, medieval, entre el ayuntamiento y el rey no hay autoridad intermedia. Recuerden ustedes que cuando Cortés viene a México, ¿quién le financia el viaje? ¿Quién paga el viaje de los barcos de Cortés? Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, porque Diego de Velázquez lo que quiere pues, es quedarse con lo que haya por acá. Cuando Cortés establece el ayuntamiento de Veracruz, lo que está haciendo es brincarse a Diego de Velázquez y decir, Diego de Velázquez ya no es mi patrón, ya no es mi jefe, porque este es un ayuntamiento. Entonces, el único jefe del ayuntamiento es el virrey, es el rey, no hay virreyes, es el rey. Con quien me voy a entender es con el rey, no con ningún gobernador sucho de Cuba, sino con el rey. Y funda el ayuntamiento. Esta figura se extiende por todo el país, los ayuntamientos. Es muy importante para nosotros porque es en los ayuntamientos, voy a dejar de compartir un momento, porque es en los ayuntamientos donde nos llega, digamos, la democracia occidental. Esto es muy importante. En México tenemos elecciones antes de ser México. O sea, antes de la independencia ya teníamos elecciones, con todos los asegúnes que ustedes quieran, pero ya teníamos elecciones. Y uno de los espacios democráticos por antonomasia eran los ayuntamientos. Tan es así que recuerden algo. ¿Dónde se juraba al nuevo rey y al nuevo virrey? En las salas de cabildos, en los ayuntamientos. Y el ayuntamiento juraba obediencia al nuevo rey o al nuevo virrey a nombre de todos los habitantes digamos, del municipio. Entonces, la idea de la representación la tenemos allí. Si quieren ustedes, muy primigenia, muy en chiquito, pero ahí la tenemos. O sea, esta idea de la representación política, ahí la tenemos. Segunda, en algunos lugares de América Latina, los movimientos independentistas empiezan en los ayuntamientos. Lo van a ver ustedes cuando vean, por ejemplo, Cabildo Abierto. Aquí en México la independencia inicia con un cura dando campanazos y pegando de gritos en Dolores Hidalgo, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, en Argentina, la independencia empieza con una proclamación en un cabildo, en el Cabildo Abierto de Buenos Aires. Entonces, los ayuntamientos políticamente son muy importantes en el desarrollo, históricamente son muy importantes en el desarrollo político de México y de América Latina. Los integrantes del cabildo, a veces, digamos, dependiendo del momento histórico, son nombrados, pero en muchas ocasiones el cargo es electivo. En otras, el cargo es venal, o sea, comprado. Es muy interesante observar cómo a lo largo de la época colonial, algunos cargos militares y algunos cargos políticos se compraban. Entonces, por ejemplo, en la época de la independencia, de repente había no sé, teniente de husares, por ejemplo, ¿no? Y el teniente de husares era un señor que en su vida se había subido un caballo o blandido un arma. Oye, ¿cómo es posible que sea teniente? Es que compró el cargo. Ay, a ver, doctor, eran bien corruptos. No, se valía. Era legal. En ese momento era legal. Era una forma que tenía la hacienda pública de ingresar recursos. Entonces, hubo épocas donde tú podías comprar el cargo de síndico. Entonces, tú llegabas al ayuntamiento y quiero ser síndico. Ah, pues que le cuesta, me voy a inventar una cantidad, le cuesta 20 doblones, pues ahí van 21 para que le echen aguacate. Y entonces ya quedaba yo de síndico. Se podía comprar el cargo.
y cargos militares se podían comprar. Por eso pasó una cosa bien interesante cuando será la independencia, que había pocos soldados formalmente, o sea, soldados como tales formados en América, particularmente en la Nueva España. Había militares de rango, o sea, que habían comprado el cargo, pero que no tenían ningún tipo de entrenamiento. O sea, que eran absolutamente inútiles para efectos guerreros. Oiga, pero tienen un rango militar. Pues es que lo compraron. Pues es que qué corruptos. Pues es que así se valía. A ver, recuerden algo. Recuerden que hubo épocas históricas donde la propia iglesia vendía las indulgencias. Tú podías comprarlas, ¿no? Bueno, recordemos más. Acuérdense que hubo épocas de la democracia en Europa. Estoy pensando, por ejemplo, en las ciudades-estado del norte de Italia, Florencia, Venecia y demás, donde el voto se compraba. Y no era delito, era perfectamente legal. La compañera Elizabeth llegaba conmigo y ella era de los Medici y me decía, oiga, don Vado, usted que es hombre libre y que puede votar, pero pues usted se dedica a la talabartería, usted así como que mucha lana no tiene, ¿verdad? No, pues no, oiga, le doy 2 piezas de oro por su voto. Y entonces negociamos, pues mire, que sea 2 de oro y 10 de plata, órale, ni tú ni yo, 2 y 5, va. Y entonces íbamos con el notario Sergio Alberto, y ante el notario yo le cedía mi derecho de voto a Elizabeth, y era perfectamente legal. Y Elizabeth el día de las elecciones llegaba para votar, y con un alterón de poderes, donde decía, pues a todas estas gentes les compré el voto y todos votan para donde yo digo. Y era legal. Yo sé que el día de hoy es delito, pero es que de repente creemos que los fraudes electorales y las trampas y las chapucerías las inventamos en México. No, ya vienen desde antes. Lo que pasa es que incluso eran legales. Entonces, si se podía comprar todo eso, claro está que también se podía comprar carros. Pero también era posible en algunas épocas históricas del virreinato llegar a cargos municipales por elección. Y tenemos que distinguir también entre 2 tipos de ayuntamientos. Los ayuntamientos españoles, propiamente, y los ayuntamientos de lo que llamaba la legislación indiana, las repúblicas indígenas. Dice Elizabeth, ¿desde cuándo se cambió el pensamiento? Bien, ahorita lo vemos, Elizabeth, muchas gracias. Las llamadas repúblicas indígenas. No me quites el comentario, déjamelo ahí y ahorita lo abordamos. Es un muy buen apunte. Miren, se los voy a poner con un ejemplo. ¿Conocen la ciudad de Querétaro? ¿Alguien de aquí conoce Querétaro? Bueno, quienes la conozcan y quienes no les platico. El centro histórico de Querétaro, o sea, el mero centro, está dividido por un río, que es el río Querétaro. Digamos que es muy clara la diferencia entre la parte sur y la parte norte a partir del río. La parte sur es la parte turística del centro, la parte que se conoce del centro histórico. La parte norte es lo que los queretanos y las queretanas llaman la otra banda. Y es muy interesante porque tú te paras, digamos, en el paseo del cauce del río, volteas hacia el sur y ves muchas iglesias y ves edificios muy bonitos y muy grandes y demás, ¿no? Pero volteas hacia la otra banda, o sea, volteas hacia el norte y no ves iglesias, o ves muchas menos, y ves construcciones mucho más humildes, mucho más pequeñas. ¿Qué pasaba? Que la ciudad de Querétaro, como prácticamente todas las ciudades de México, eran 2 ciudades. Era la ciudad española y la ciudad indígena. La ciudad española es del río hacia el sur, digamos, del río hacia la Ciudad de México, que era la ciudad española, que tenía su propio cabildo, ¿no? Su propio cabildo. Cruzando, o sea, lo que se conoce, insisto, como la otra banda, o sea, del río hacia el norte, digamos, del río hacia San Luis Potosí, era el pueblo de indios, el Querétaro indígena, que tenía su propio cabildo. O sea, era una ciudad, como muchas en América, que tenía 2 cabildos, el cabildo español y el cabildo indígena. Los indígenas vivían de un lado y los españoles vivían del otro. Insisto, una sociedad fortísimamente estratificada. Esto se refleja, por ejemplo, con un suceso histórico muy interesante. Cada cabildo sesionaba por su lado. Cada cabildo atendía sus asuntos por su lado. Pero había ciertas ocasiones muy solemnes donde los cabildos
se presentaban juntos. Por ejemplo, en los Te Deum. Ya ven que el Te Deum es un tipo de celebración religiosa, pues como que sumamente formal, ¿no? Y en la época virreinal se hacía Te Deum cuando había situaciones muy extraordinarias. Por ejemplo, la entronización de un nuevo rey para agradecer. Te Deum es dar gracias, ¿no? Para agradecer al nuevo rey o porque se había ganado una guerra o porque llegaba un nuevo virrey, ¿no? Y esto que les voy a platicar es algo rigurosamente cierto, histórico en Querétaro. Sucede lo siguiente. Pasa alguno de estos sucesos, creo que fue la entronización de un nuevo rey, eso sí no lo recuerdo ahorita con precisión. Y va a haber un Te Deum. En el Te Deum, parte de la ceremonia es una especie de desfile donde va el señor obispo con todos los eclesiásticos, dando ahí la vuelta bajo el palio por las principales calles de la ciudad o por la plaza principal, ahí digamos afuera de la catedral, ¿no? Bueno. Y a eso acuden las autoridades religiosas, pero también acudían las autoridades, digamos, del gobierno, de gobierno, pues. Por lo tanto, van los dos cabildos, va el cabildo español y va el cabildo indígena. El suceso es el siguiente. Por mucho que uno fuera un cabildo indígena y el otro fuera un cabildo español, ambos eran cabildos reconocidos en la antigua legislación de Castilla, se convierte en legislación española, pero también reconocidos en la legislación de Indias. Entonces, se ordena, no van hechos bola, sino que van ordenados conforme su jerarquía, ¿no? Entonces, por ejemplo, van los síndicos y detrás van los regidores. Entonces, van los síndicos, tanto español como indígena, y atrás van los regidores, tanto español como indígena. Un síndico indígena va caminando en el Te Deum, en el lugar donde le toca, y atrás va un regidor español. El regidor español se enoja, porque ¿cómo es posible que este señor vaya delante de mí si yo soy español? Trata de pasarse, el otro no lo deja, porque en el protocolo tiene que ir adelante. El español se enoja y lo que hace es que lo toma de la ropa y se la jala y le arranca una parte de la vestimenta que era, digamos, el faldón. El faldón. Esto es una falta gravísima. Y el propio cabildo español conoce de la falta y expulsa a ese español de la ciudad española y lo manda a vivir a la otra banda. Y construye, la única construcción, digamos, española grande de ese lado es justamente la Casa del Faldón, porque es donde se va a vivir este español que rompe el protocolo, se quiere brincar al síndico indígena y le arranca el faldón. Entonces, esta historia lo que nos muestra es la importancia, que es una historia real además, lo que nos muestra es la importancia de la figura del ayuntamiento, de la figura del cabildo, incluso hasta del cabildo indígena. En los cabildos indígenas siempre hubo alguna forma de participación popular, porque siempre hubo de alguna manera que el hecho de que la comunidad participaba en las designaciones. Esto es muy importante tenerlo claro. Ahí es, insisto, en el espacio de lo municipal, en el espacio de los ayuntamientos, es donde tenemos prácticas propiamente democráticas anteriores a la independencia. Por eso nosotros no podemos afirmar, sería equivocado afirmar, que nuestra democracia, incluso que nuestras elecciones, nacen con el México independiente. Ya las teníamos desde antes. Si ustedes quieren de una manera muy distinta, tal vez hoy diríamos muy poco democrática, ¿no? Muy poco incluyente a como las tenemos hoy, pero lo importante de todo esto es que ya las teníamos. Voy a regresar aquí a la lámina. En la época independiente, a ver, en época independiente creo que hay dos antecedentes muy importantes que tenemos nosotros que tomar. A ver, en primer lugar, diríamos, el movimiento que da lugar a la Constitución de Cádiz de 1812
y también el que da lugar a la Constitución de Apatzingán de 1814, ¿no? Creo que esos son los dos que tendríamos que tomar. A ver, vamos a empezar con el caso de Cádiz. Ustedes saben que la Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz, tiene como antecedente la ocupación, es que no estoy seguro que haya sido invasión, la ocupación de España por parte de Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Se acuerdan que gobernaba los Borbones en España y que Napoleón presiona al rey español para que le permita el paso a sus tropas hacia Portugal? Porque Portugal era un aliado del Reino Unido, ¿no? Bueno, pero en realidad lo que hacen es ocupar España, se llevan a la familia real a Bayona, consiguen que el rey abdique a favor de su hijo, de Fernando VI, y Fernando abdica a favor de Napoleón, y Napoleón le entrega la corona a su hermano José Bonaparte, conocido históricamente como Pepe Botella, pues por las razones obvias, ¿no? Bueno, esto no fue aceptado por toda España, y hay un movimiento, digamos, que se opone a todo esto, a la invasión española. Hay batallas, hay guerras, están los cuadros de los fusilamientos el cuadro de los fusilamientos de Mayo, de Goya y todo esto. Okay. Y pasan dos cosas muy relevantes. Una, que los franceses no llegan a América Latina, o sea, aquí no nos llega, digamos, el gobierno francés, pero además que los españoles que no se pliegan a la ocupación de Bonaparte forman un gobierno en Cádiz, pero se enfrentan a un problema práctico. El problema práctico es que no pueden obedecer al rey porque el rey abdicó. Claro, una abdicación producto de la fuerza, que podríamos considerar jurídicamente un acto nulo, pero el rey tampoco lo pueden obedecer, aunque lo reconocieran como tal, porque está preso de los franceses, por lo tanto su voluntad no es libre. Entonces, la pregunta es, no vamos a obedecer a Bonaparte, pero tampoco podemos obedecer al otro porque está preso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que integrar un gobierno, pero era algo totalmente fuera de lo común, fuera de la historia española, porque eso no había pasado. O sea, ellos estaban acostumbrados a obedecer a un rey, pero pues, ya que no pueden obedecer al rey, pues tenemos que organizarnos en un gobierno, pero nunca lo hemos hecho. Bueno, pues a ver cómo le hacemos. Y una de las cosas que deciden hacer, curiosamente copiando a los franceses, que eran los que los habían ocupado, pero también a los americanos, es, pues tenemos que organizarnos en una constitución. Como no hay rey que gobierne, como no hay rey que nos dé derecho, como todas las estructuras gubernamentales se han trastocado, necesitamos hacer una constitución. Y deciden hacer la Constitución de la Monarquía Española de 1812, la Constitución de Cádiz, ¿no? Estoy haciendo un apretado resumen, una apretada síntesis, obviamente, de todo esto. Bueno, el segundo problema que se les presenta es, ¿y quiénes la vamos a hacer? Pues tenemos que hacer elecciones. ¿En dónde vamos a hacer las elecciones? Pues en las partes que no estén ocupadas por los franceses, que eran pocas en España, pero había. Ok, ¿y qué hacemos con ultramar? ¿Qué hacemos con las colonias? Y había dos posturas. Una, pues las colonias son colonias, ¿qué caramba les vamos a estar preguntando, no? Si nosotros mandamos aquí desde España, ¿qué les vamos a preguntar? La segunda postura, que es la que gana, es, oye, no, espérate, pues es que en las colonias también hay españoles, también les tenemos que preguntar. Esta postura gana y se hacen elecciones en las colonias españolas, incluyendo desde luego la Nueva España, elecciones para el constituyente de Cádiz de 1812. Hace poco había un debate acerca de quitarle el nombre a las plazas de las ciudades principales que se llaman Plaza de la Constitución, porque es por la Constitución de 1812, y esa es una Constitución española. ¿Qué tenemos nosotros que homenajear a una Constitución española? Y yo diría, es un poco criticable esa postura, porque en realidad la Constitución de 1812 fue una Constitución en la que participaron mexicanos. En su redacción participaron mexicanos, por ejemplo, Guirdi y Alcocer. Hay un número, son cerca de 11, si no me equivoco, pero la memoria me puede fallar, de diputados mexicanos, pero no solamente de México, de todas las colonias españolas, que concurren al Congreso Constituyente de Cádiz a hacer la Constitución de Cádiz y participan en pie de igualdad
con los diputados propiamente de la península ibérica, ¿no? Entonces, es la primer constitución en la que participamos los mexicanos. Oiga, pero se hizo en España, estoy de acuerdo. Oiga, pero se hizo para la monarquía española, todo estoy de acuerdo. Pero la realidad es que ahí ya participaron novohispanos. Miren, les voy a dar el dato, porque es importante. Miren, estoy sacando el nombre, espérame tanto. Por ejemplo, ¿quiénes estuvieron? José Ignacio Bellés Cisneros, José Eduardo Cárdenas Romero, José María Couto e Idea, Francisco Fernández Munilla, José Cayetano Fonserrada, Miguel Mariano González Lastri, José Miguel Gordoa, Juan José Ignacio Guereña y Garaya, José Miguel Guirdi y Alcocer, que fue muy importante, electo por Tlaxcala, fue de los diputados importantes, José María Gutiérrez Terán, José Máximo Maldonado López, Joaquín Marina Torquemada, que fue apellido, pero bueno, Manuel María Moreno, Mariano Mendiola, entre otros. O sea, ya hubo, digamos, novohispanos participando en esa constitución. De hecho, cuando vienen las segundas Cortes de Cádiz en 1820, también hay diputados mexicanos. Por ejemplo, ¿saben quién? Lucas Alamán. Lucas Alamán. Lo que pasa es que después viene la independencia y pues ya se acaba aquello, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que ya en ese momento histórico, novohispanos participan en la creación del orden jurídico de España y de sus colonias. ¿Y cómo fueron nombrados? Fueron electos. Fueron electos. O sea, digamos que los primeros diputados electos en México fueron antes de que México fuera independiente. Eso es importante. Ahora, ¿cómo eran esas elecciones? Porque obviamente no había un INE, no llegabas con tu credencial para votar. O sea, aquí tenemos que ver varias cosas. Primera, como sucede hasta bien entrado el siglo XIX, las elecciones, la democracia era una democracia censitaria. Censitaria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no cualquiera era ciudadano. En primer lugar, ustedes lo saben, estaban excluidas las mujeres. En segundo lugar, solo podían votar aquellos hombres que tuvieran un cierto capital, que pagaran impuestos, que era lo que demostraba el capital, de ahí viene lo de censo, ahorita lo voy a explicar, y que además supieran leer y escribir en español. Como será evidente para ustedes, el número de ciudadanos era reducidísimo, reducidísimo. O sea, de entrada, todas las mujeres no. De entrada, prácticamente toda la población indígena no. De entrada, los, digamos, descendientes de españoles, pero pobres, tampoco. Entonces, era una democracia censitaria. ¿De dónde viene esto de censo? Bueno, lo que pasa es que no había padrones electorales, ¿no? Lo que había era censos que hacían los municipios, que todavía están ahí en los archivos municipales y en los archivos históricos, tanto de la nación como de los estados, donde, por ejemplo, llegaba el compañero Sergio Alberto Nájera, y entonces manifestaba su origen, su linaje, porque ya ven que esto se manifestaba desde el nacimiento, si era uno, desde ahí se le clasificaba a uno, ¿no? Bueno, y manifestaba Sergio cuáles eran sus propiedades, y ahí se asentaba el impuesto que pagaba. Entonces, cuando Sergio quería ir a votar para estas elecciones de las Cortes de Cádiz, se verificaba si Sergio pagaba impuestos. Entonces, si pagaba impuestos y sabía leer y escribir en español, Sergio podía votar. Si no estaba allí pagando impuestos, si no había constancia de que pagara impuestos, pues no. De esto derivó algo que sucedió en México prácticamente hasta los 70s del siglo pasado, que era el que los padrones electorales, quienes los controlaban eran los ayuntamientos. O sea, desde la época, finales de la época virreinal, hasta los 70s del siglo pasado, no había propiamente padrones nacionales de elector, sino que eran los censos o el empadronamiento que se hacía en los municipios. Por eso, si ustedes se fijan en nuestra Constitución Nacional, todavía habla, creo que es el artículo 36,
puede ser el 35, pero estoy casi seguro que es el 36, todavía dice que es obligación de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas inscribirse en el padrón de la municipalidad, ¿no? ¿Se fijan? Bueno, eso viene de todo esto que estoy platicando aquí. Entonces, era una democracia censitaria, por lo tanto, muy poquitos podían votar. Ahora, ¿cómo se hacía el procedimiento de votación? Pues era de la siguiente manera. Se votaba en domingo, como seguimos votando ahora, pero ahora votamos en domingo porque es un día, digamos, de asueto. En aquella época se votaba en domingo porque se votaba después de misa. Primero ibas a misa pues, para elegir bien, ¿no? O sea, para que Dios te iluminara y no te puedas equivocar y fueras a votar por el que no debía ser. Bueno, okay. Y entonces se reunían los hombres que podían votar después de misa con el auxilio del ayuntamiento y realizaban las votaciones. El secretario del ayuntamiento o un notario levantaba un acta donde decía quiénes habían votado, bueno, que habían ido a misa y después de misa, quiénes habían votado y quién había resultado ganador. Y ese ganador era lo que se llamaba elector de parroquia. Supongamos que todos los que estamos aquí en esta aula virtual somos los que estamos votando el domingo después de misa, ¿no? Entonces, somos todos los que vivimos ahí. Digamos, la parroquia era como ahora es la sección electoral, por tratar de hacer un poquito el símil, ¿no? Bueno, pues, ya votamos. Elegimos como elector de parroquia al compañero Everardo Fajardo. Entonces, él es nuestro representante. Ah, entonces él es el que se va a ir a Cádiz. No, espérenme, todavía falta para eso. Él es nuestro representante. El siguiente domingo, Everardo se va a reunir después de una misa en una iglesia más grande, probablemente la catedral, con otros electores de parroquia. O sea, que van representando a los electores de su parroquia. Y van a elegir elector de partido. Y entonces, el elector de partido ahora es don Rubén. Rubén, al siguiente domingo, se va a reunir con todos los electores del partido, digamos, con todos los electores digamos hoy, digamos, del Estado, ¿no? Y entre los electores de partido, ahora sí, van a elegir el que se va a Cádiz o el que se va a las Cortes. Era una democracia censitaria e indirecta en tercer grado. Y no es referencia al programa de televisión. Era democracia indirecta en tercer grado. Yo sé que mientras lo estoy narrando, seguramente ustedes están diciendo, pues, ¿cuál? Eso no tiene nada de democrático. Eso es bastante clasista, jerarquizado, demasiados filtros. Bueno, eso era así como lo más in de la democracia. Era lo más democrático que existía. Así se elegía, después así se eligió en México, por ejemplo, a las diputaciones federales o a las senadurías. Y después eran las diputaciones locales las que elegían al presidente o de la República y al vicepresidente. Era un sistema muy complejo. O sea, electores de parroquia nombran elector de partido. Electores de partido nombran diputados locales. Legislaturas locales nombran presidente y vicepresidente. O sea, había muchos filtros de la voluntad popular. Algo que es interesante observar, no solamente es la existencia de estos filtros, que es muy importante tenerlo claro, sino también que había toda una teoría política que sostenía por qué eso estaba bien. Por ejemplo, ahora que lo han vuelto a reeditar, este gran clásico que es el de la democracia en América de Tocqueville, Tocqueville nos habla de una democracia elitista y Tocqueville describe, por ejemplo, el sistema indirecto que tenían los americanos y lo elogia. Había una profunda desconfianza de la elección directa, no les gustaba la elección directa, les daba miedo, porque decían que con la elección directa, pues es que el pueblo se puede equivocar, pero conforme va habiendo filtros, se elimina la posibilidad de la equivocación, porque además había una cosa bien interesante. Regresemos a la elección de parroquia, ¿no? Nos juntamos los 20 que podemos elegir elector de parroquia. Bueno, resulta que no cualquiera de nosotros puede ser elector de parroquia, porque para ser elector de parroquia se requiere ciertos ingresos superiores a aquellos simplemente para votar. Entonces, yo puedo votar en la elección de parroquia, pero yo no puedo ser elector de parroquia, porque no tengo suficiente billete. Entonces, de 20 podían ser 10. Ya elegimos a don Sergio. Sergio es elector de partido.
pero a lo mejor a Sergio no lo pueden nombrar para ser nuestro diputado en Cádiz o para ser nuestro diputado local porque requiere tener más ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que para acceder a los mayores cargos tenías que tener más ingresos. Por eso, por ejemplo, ¿quién podía llegar a ser senador? Pues el ricacho del pueblo y que tenía su buen billetón. ¿Por qué? Porque se requería eso. Hasta épocas muy recientes, por ejemplo, todavía la Constitución argentina establecía eso, establecía ingresos mínimos para ciertos cargos de gobierno. Por eso, si nosotros volteamos a ver la integración del Senado en la época, en los primeros años de la época independiente de México, ¿qué es lo que te encuentras? Te encuentras obispos, te encuentras mineros, te encuentras generales, o sea, solamente te encuentras gente de billete. No era porque las campañas fueran muy caras, no, las campañas no eran caras, no se hacía campaña, de hecho. Es que necesitaba ciertos ingresos mínimos. Entonces, era una democracia profundamente elitista, ¿no? Fuertemente jerarquizada. Ahora, esto que estoy narrando, o sea, lo estoy narrando porque estamos hablando de la historia de la democracia en México, pero la realidad es que esto que estoy narrando no solamente era en México, era en Estados Unidos, pero era en Argentina, pero era en España, era lo que existía en ese momento. Entonces ustedes me van a decir, oiga doctor, pero ¿qué le pasa? ¿Dónde está eso de, qué le pasa? Me estoy cayendo. ¿Qué pasa con eso de el voto universal, la universalidad del voto? Es que eso no se planteaba en ese momento. Eso no se planteaba en ese momento. O sea, el concepto de la democracia no iba necesariamente, o de las elecciones, mejor diría yo, no iba necesariamente atado a la idea de la universalidad del voto. De hecho, no le llamaban democracia, porque identificaban democracia con el pueblo, el pópulo, el populacho, ¿no? No les gustaba. Hablaban de república. Esto es muy claro, por ejemplo, en la historia, en la historia norteamericana, pero también en la mexicana. Se hablaba de república, porque la república tenía la noción de orden, de jerarquía y de estratificación, ¿no? Bueno, entonces, ahí es donde empezamos a tener esas primeras elecciones. Déjenme decirles que de allí nos han quedado algunas cosas que es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo acreditaba el compañero Sergio Alberto cuando llegaba a Cádiz? ¿Cómo probaba que él era el diputado electo? O sea, ¿cómo podía decir él? Yo soy el diputado, en el caso de Manuel Guirdi Alcocer, por ejemplo, ¿no? Que fue el diputado electo por Tlaxcala. Cuando llega a Cádiz para ejercer como diputado, ¿cómo acredita que él es el diputado electo? Con un testimonio, Elizabeth, adelante, Elizabeth. No sé, algo hablaba de la ropa el otro día, de la ropa característica que usaban algunos funcionarios o personajes. Sí, por ejemplo, los romanos decíamos la toga pretexta, ¿no? La famosa toga pretexta. Muy bien. Sí, pero digamos que ya en la época española, claro, había una ropa ceremonial, ¿eh? Sí, desde luego. Pero digamos que en Cádiz no la usaban. Entonces, o en las Cortes de Cádiz no se usaba para acreditarse. ¿Cómo se acreditaba? Bueno, pues llegaba don Manuel Guirdi Alcocer con un testimonio notarial labrado por un notario de Tlaxcala. Porque en las elecciones, particularmente, digamos, en las últimas, o sea, en las de mayor grado, estaba presente un notario. O sea, en las de partido estaba el secretario, digamos, del ayuntamiento, que labraba el testimonio notarial, con ese el testimonio, digamos, del ayuntamiento. Entonces, las constancias de mayoría, lo que hoy entendemos como constancias de mayoría, eran documentos notariales. Era un notario quien lo levantaba. Entonces, llegaba el compañero Sergio a las Cortes de Cádiz con su testimonio notarial, diciendo, miren, en Tlaxcala me eligieron, aquí está mi testimonio notarial. Y entonces el notario decía, en tal día, después de misa, me constituí en tal parroquia y se hizo tal elección y se acreditaron de tal manera los electores de partido y a pluralidad de votos, que además normalmente era levantando la mano o de viva voz, pues ganó don Sergio Alberto. ¿Qué pasaba si llegaba también Everardo y sacaba también su testimonio notarial? No, ni más Palomero, no fue Sergio, fui yo el que gané. Entonces tenían que discutir los diputados ambos testimonios para ver cuál era el bueno. ¿Me van siguiendo? Esto de los testimonios notariales se siguió usando por muchísimos años, hasta entrado el siglo XX. Es más,
Si ustedes se fijan, si ustedes buscan en sus estados legislación de inicios de los años 80 del siglo pasado, o sea, hace para la vida de un país relativamente poco tiempo, cuando empiezan a nacer no los institutos electorales locales, sino sus antecedentes, los consejos o las comisiones electorales de los años 80, muchas veces el secretario del consejo era un notario. O sea, revisen sus leyes, ahí dice, y el secretario del consejo será un notario designado por el colegio de notarios. ¿Por qué? Porque esta era una reminiscencia de todo esto. ¿Por qué? Porque el notario tiene fe pública. Porque el notario tiene fe pública. Entonces, todavía en los años 80, quien extendía la constancia de mayoría era un notario. Era un notario aquí en México. Ahora, eso evolucionó y en la actualidad lo que tenemos es, por ejemplo, en los órganos electorales, un vocal secretario o un secretario técnico dotado de fe pública, ¿no? Que es quien expide la constancia de mayoría. Y en la actualidad, ¿cómo funciona? Bueno, pues la compañera Patricia, que es la vocal secretaria, que ya le entregó a Everardo su constancia de diputado electo, le entrega su constancia, la firma ella y ella está dotada de fe pública. Pero además, lo que hace es mandar otro ejemplar de la constancia a la legislatura local, para que sepan que quien tiene que llegar es a tomar protesta es Everardo y no Sergio, ¿no? Ya no hay duda. Antes podían llegar dos con dos testimonios notariales y pues ahí se discutía a quién se le nombraba. Miren, ¿saben dónde pueden ver esto? Y es interesante un poco las discusiones en el constituyente del 17. Del 16-17, ahí se pueden ver estas discusiones, pero estas discusiones se mantuvieron en México hasta los 90, cuando existía todavía la autocalificación. Ya cuando se crean los órganos electorales autónomos, pues esto desaparece, pero todavía se mantenía. Bueno, todo esto que estoy narrando nos viene ya desde la propia elección de los diputados a las Cortes de Cádiz. Ahí se empieza a prefigurar, digamos, el sistema electoral, ya no propiamente virreinal, sino el sistema electoral o el modelo electoral que vamos a tener en México por buena parte del siglo XIX. Esencialmente una democracia elitista. Ahora, mientras esto pasa, digamos, en la democracia occidental, los pueblos y comunidades indígenas siguen con sus prácticas, que insisto, no es que se hayan congelado en el tiempo, porque ninguna práctica social se congela en el tiempo, van pues, cambiando, evolucionando, modificándose, mejor diría yo, de cierta manera, pero ahí se va quedando eso. Y a partir de ese momento, nosotros tenemos elecciones en México. Cuando Morelos convoca al Congreso de Chilpancingo, que da lugar a la Constitución de Apatzingán, 1814, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, también se hacen elecciones. Ahora, lo que sucede es que se hacen elecciones en aquellos distritos controlados por los independentistas, básicamente pues controlados por Morelos, ¿no? Y su gente, que da lugar a la Constitución de Apatzingán, que es la primer constitución, digamos, esta sí ya hecha en territorio novohispano o en el territorio de México, pero el modelo electoral es esencialmente el mismo que he tratado de explicar aquí, que es el mismo que nos da el primero y segundo Congreso Constituyente ya del México independiente. Recuerden que tenemos un primer Congreso Constituyente que en lugar de hacer la Constitución nombra a Iturbide emperador y luego se disuelve y luego regresa para convocar a un segundo y disolverse. Entonces no hicieron mucho. Y es el segundo Congreso Constituyente el que nos da la Constitución, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución Federal, ambos documentos de 1824. El modelo electoral fue el mismo. Prácticamente este modelo electoral que yo he explicado aquí se mantiene durante buena parte del siglo XIX. Lo que fue cambiando hacia la segunda mitad del siglo XIX, lo que fue cambiando fue que dejó de ser elecciones indirectas en tercer grado y se convirtió en elecciones indirectas en segundo grado. Esto es importante tenerlo claro. Digamos que se eliminó un peldaño, pero aún así seguían sin ser auténticamente elecciones populares. Las que pudiéramos decir que eran elecciones pues más cercanas
a una idea más, digamos, de elecciones populares, eran, por ejemplo, las de los ayuntamientos. Pero las elecciones locales y las elecciones federales se mantenían indirectas en segundo grado, como pasaba, por ejemplo, con la elección presidencial. Por ejemplo, en ocasiones se ha hablado, Jaime Cárdenas recientemente lo ha planteado, por ejemplo, de la elección popular de ministras y ministros de la Corte, recordando que durante buena parte de nuestra historia, en la época de la República restaurada, digamos hasta la época de Díaz, los ministros de la Corte eran electos, lo cual es cierto, eran electos, pero no era una elección en primer grado, era una elección en segundo grado, porque era el modelo electoral que existía. En realidad, la elección indirecta se elimina en México hasta la época de la Revolución. O sea, hasta la ley electoral de 1911. Lo que tenemos hacia atrás son elecciones indirectas. Eso es lo que teníamos en México. Bien, atendiendo al tiempo, quisiera yo dejar hasta aquí mi peroración para pues, que pudiéramos pasar a los comentarios, las reflexiones, los apuntes que ustedes quieran hacer. Desde luego he tenido que hacer una apretada síntesis, ¿no? Y eso, o sea, porque me opinión, diga, doctor, y con los mayas y los olmecas y demás, bueno, hemos tomado un poquito a los aztecas un poco como ejemplo, pero vamos, es simplemente eso, ¿no? En lo que van levantando la mano, quiero ver aquí que tenemos en el chat. Nos dice Elizabeth, entonces, ¿cuándo se cambió de pensamiento? ¿En qué parte estabas planteando esto, Elizabeth? Recuérdanos, por favor. ¿En qué parte de la sesión? Para poder responderte y decir, bueno, ¿de qué pensamiento cambiamos a cuál? ¿Sí estás por ahí, Elizabeth? Bueno, la misma, en lo que por ahí activa su micro, también Elizabeth nos dice, había derechos humanos elitistas no universales. Híjole, es que ese es todo un tema, ¿eh? A ver, propiamente el pensamiento de derechos humanos, digamos que empieza a surgir en el siglo XVII, ¿no? Pero se empieza a materializar normativamente, sobre todo bajo la idea de la universalidad, a partir del siglo XVIII, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos y con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. Pero tenemos que entender ahí varias cosas. O sea, si nosotros revivimos, no sé, por ejemplo, a John Locke, que es el primero que empieza a hablar de esto, John Locke hablaba de derechos del hombre. Y en ocasiones parecía entenderse que cuando se decía derechos del hombre, se pensaba en algunas ocasiones, digamos, en el género humano, y en otras ocasiones, en las personas en general, y en otras ocasiones solamente en el género masculino. Esto, por ejemplo, se ve en la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa le reconoce algunos derechos a las mujeres en pie de igualdad con los hombres. Por ejemplo, el derecho al divorcio, tanto hombres como mujeres, igual. O, por ejemplo, le reconoce el derecho o le otorga, el término que sea el adecuado, el derecho a las mujeres a heredar en pie de igualdad que los hombres. Entonces, digamos, bueno, ahí hay un avance. Pero por otro lado, pues lo sabemos, ¿no? Cuando Olimpia de Gogh publica este texto de los derechos de la mujer y la ciudadana, que no fue sino aplicar la técnica de la inversión, ¿no? O sea, tomar la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y donde decía hombre poner mujer y donde decía ciudadana poner ciudadano, pues es guillotinada. Entonces, hay pasitos para adelante y hay pasotes para atrás. Y también porque, aunque eran formulaciones hechas en un sentido general, no siempre las aplicaban con generalidad, ¿no? O sea, los propios revolucionarios franceses que hablan a la universalidad, los derechos del hombre, o sea, de todos los hombres en todos los países, sin embargo, no los aplican en sus colonias. Entonces, es un poco, siempre es como cualquier historia humana, es un poco paradójica, ¿no? Entonces, sí, claro, había posiblemente esta idea. Y los derechos político-electorales, pues eran derechos que no se visualizaban para todas las personas, desde luego, ¿no? Sino que había ahí no sé si un prurito o una idea de solo otorgarlos vinculados a la capacidad económica.
Ahora, había un discurso que pretendía sostener por qué tenía que estar vinculado a la capacidad económica y se decía, bueno, es que quien tiene ingresos propios puede decidir pensando en el favor de la comunidad, pensando en lo mejor de la comunidad. Quien tiene una dependencia económica puede ser constreñido u obligado a votar en un determinado sentido, o va a pensar no en el beneficio de la comunidad, sino en el beneficio propio, ¿no? Que son ideas que de repente todavía por ahí las llegamos a escuchar en estas nociones que, insisto, se han mantenido como de democracia, de una democracia elitista, ¿no? Entonces, por ahí de vez en cuando pues, todavía se nos escuchan. Muchas gracias, Carla, no sé si andes por ahí o si puedas activar tu micro. Bueno, a lo mejor no. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Tenemos tiempo todavía. ¿Algún comentario, reflexión, observación, complemento? Bueno, no siendo así, nos piden a abandonar estas salas unos minutitos antes para que empiece la siguiente sesión, pues yo les agradezco mucho. Insisto, esto es muy abuelo de pájaro, pero bueno, son antecedentes necesarios para entender de dónde venimos. Esta clase continúa el día de mañana, o sea, nos falta ver todavía, faltan muchas cosas de la historia de la democracia en México, pero digamos que estamos llegando a inicios del México independiente, ¿no? Y yo creo que es lo que es importante que nos quedemos, pues que nos quedemos con estas ideas, ¿no? De que ya teníamos prácticas electivas desde antes de que desapareciera la colonia, pero era esencialmente, pero se mantuvo hasta buena parte del siglo XIX la idea de una democracia elitista. Adelante, Leonardo, te escuchamos. Sí, ahorita no sé si me adelante, ahorita comentó que casi al final sobre cómo se elimina la democracia indirecta con la ley electoral de 1911. Usted me dirá si es para la otra sesión, pero sí sería interesante saber, por ejemplo, en la elección de 1910, que pues es la que da el origen al movimiento revolucionario y al principio de la no reelección, ¿cuál era la estructura, cuál era el mecanismo de elección? Era indirecta en primer grado. O sea, solamente entre la ciudadanía, entre el votante y el funcionario había un grado intermedio. Lo que hemos platicado aquí de cómo empezamos en el México independiente eran 3 grados, se habían eliminado 2 y solamente quedaba 1. Esa era la diferencia. Para que lo podamos ver con algo en la actualidad, era como en el modelo americano. Ya ven que en Estados Unidos existe el famoso colegio electoral, ¿no? Digamos que en México era igual, era indirecta en primer grado. Ya a partir de Madero, ya es elección directa. Pero solamente quien podía votar eran, pues, el derecho a voto de la mujer fue en la década de los 50, entonces solamente eran hombres, igual seguía siendo censitaria. O ya había... ¿Solamente eran hombres? Sí, yo pensé que te referías a los grados. Era indirecta en primer grado y efectivamente solamente podían votar los hombres. El voto de la mujer inicia en los años 20 en Yucatán. De hecho, un poquito antes, como por 1919, en la época de Felipe Carrillo Puerto. Y no solamente votan las mujeres, sino que en Yucatán tenemos a las primeras regidoras y las primeras diputadas locales. Pero después, bueno, sabemos que Carrillo Puerto es asesinado en la época de la rebelión de la Huertista. Creo que lo fusilan en Puerto Progreso, si la memoria no me falla. Y después, pues, desaparece hasta los finales de los años 40, cuando se le vuelve a otorgar ya en un sentido nacional el derecho al voto a la mujer en elecciones municipales, y ya después en los 50 el derecho al voto, digamos, general. Pero digamos que para las elecciones de 1910 permanece solamente el voto, el sufragio masculino, pero ya era sufragio universal masculino. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien, ¿quién más? Bueno, no siendo así, yo les agradezco mucho. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.